Soldadura eléctrica. Como concepto de soldadura eléctrica entendemos la fusión del material base con el material de aportación. El material base es la pieza sobre la que vamos a soldar y el material de aportación es el utilizado para realizar y reforzar la soldadura. Una máquina de soldadura eléctrica es aquella que proporciona unas características determinadas a la corriente eléctrica, que permite la acción de soldar, convirtiendo la alta tensión en baja tensión y la baja intensidad en alta intensidad. Los grupos con mayor tensión son los mejores para la soldadura. Atendiendo al tipo de corriente que suministran, existen dos clases de máquinas de soldadura. De corriente continua. Son transformadores rectificadores. Rectifican la corriente alterna en corriente continua. En este tipo de máquina vamos a distinguir polaridad en la conexión de pinza y masa, polo positivo y polo negativo. Se puede usar uno u otro tipo de polaridad, directa o inversa, atendiendo al trabajo a realizar. Polaridad directa. Consiste en conectar el terminal de la pinza portaelectrodos al polo negativo y el de la masa al polo positivo. Este tipo de polaridad se utiliza normalmente para realizar soldaduras de cordones de penetración. Son aquellos que penetran en el material base, ya que se obtiene más temperatura en este que en el material de aportación. Polaridad inversa. Consiste en conectar la pinza portaelectrodo al polo positivo y la masa al negativo. Al contrario que la polaridad directa, la mayor temperatura se obtiene en el material de aportación y la menor en el material base. Los cordones obtenidos con polaridad directa son más estrechos, más altos y penetran más en el material base que los obtenidos con polaridad inversa, que son más bajos, más anchos y penetran menos en el material base. De corriente alterna. Son solo transformadores de soldadura. Transforman los parámetros de alta tensión y baja intensidad en baja tensión y alta intensidad. A simple vista no distinguimos diferencia entre la conexión del portaelectrodos y masa, ya que en la corriente alterna cambia la polaridad a 50 ciclos por segundo. El electrodo. El electrodo, material de aportación, es el elemento que permite la realización del cordón de soldadura al fusionarse con el material base. En el electrodo podemos distinguir dos partes: parte interior o alma, que es la parte metálica cuya función es fundirse con el material base, y parte exterior o revestimiento. Esta parte funde igual que la metálica y una vez fundida se denomina escoria. Sus funciones son: desoxidación de la parte a soldar, protección del cordón del aire, retrasando el enfriamiento, mejora de la composición de los metales, da estabilidad al arco eléctrico, ioniza el aire existente entre el electrodo y el material base. Una vez ionizado, a esta columna de aire se la denomina plasma. Existen varios tipos de electrodos: de rutilo, básicos, de titanio, celulósicos y de gran rendimiento. El más utilizado es el electrodo de rutilo, ya que está indicado para soldar en posiciones con dificultad y además puede ser utilizado tanto en transformadores como en rectificadores. Generalidades. Para empezar a soldar, la pinza debe morder la parte de metal del electrodo y la masa debe estar conectada a la parte donde vamos a soldar. Nunca debemos golpear el electrodo con el material base, sino que lo cebaremos rascándolo contra él, similar a la acción de encender una cerilla. También hay que tener en cuenta la distancia entre el material base y el electrodo para su correcta fusión. Esta distancia suele coincidir con el diámetro del electrodo que estemos utilizando, excepto en el electrodo básico, en cuyo caso será la mitad. Si la distancia es mayor que el diámetro, la denominaremos arco largo. Este sirve para aportar más temperatura en los inicios y empalmes de cordones. Calienta pero aporta poco material. Por el contrario, si la distancia es menor, la denominaremos arco corto. Calienta menos pero aporta mayor cantidad de material al cordón. El electrodo debe tener una inclinación con respecto al material base. Este ángulo debe ser de entre 60 a 70 grados. En caso de no guardar esa inclinación, se produciría una introducción de escoria en el cordón. Una vez terminada la soldadura, se debe de esperar a enfriar la pieza para retirar la escoria. Luego cogeremos la pieza con los alicates y cepillaremos. Si aplicamos mayor intensidad que la requerida, el electrodo se pone al rojo vivo, el cordón penetra demasiado en el material base y la soldadura no sería adecuada, ya que podría resquebrajarse al someter a la pieza a alguna tensión mecánica. Para una misma velocidad y con intensidad menor, el cordón queda más superficial y más estrecho, no ha penetrado bien en el material base. Elementos de protección. A la hora de empezar a soldar hay que tener en cuenta las siguientes precauciones en cuanto a la indumentaria. Utilización del mono de trabajo, manguitos, polainas, mandiles de cuero, guantes especiales para soldadura eléctrica, careta que debe ser de fibra prensada en combustible, calzado adecuado y gafas de protección. Todas estas precauciones se deben tomar ante el arco eléctrico y las proyecciones del material de aportación. Herramientas.
Las herramientas que todo soldador debe conocer y saber utilizar son las siguientes. Alicates o mordazas, aun utilizando guantes, son necesarios para manipular las piezas. Piqueta. Sirve para extraer la escoria una vez que se enfría. Se retira mediante pequeños golpes. De esta forma evitaremos que salte a los ojos. Cepillo metálico. Su función es limpiar el cordón de soldadura. Radial. Gracias a esta máquina podemos resanar los cordones donde nos haya quedado algún defecto. Ejercicios. Unión de chapas en plano. Se trata del ejercicio más sencillo. Para ello ajustaremos la intensidad según el electrodo que vayamos a utilizar. Depósito de cordones sobre plano horizontal y ángulo interior. Para realizar este ejercicio habrá que subir la intensidad para que la soldadura penetre bien en la unión del plano con la vertical. Hay que dar una inclinación al electrodo de 45 grados para que el arco eléctrico enfoque bien a la unión entre las dos chapas y expulse hacia atrás la escoria. Antes de retirar la escoria hay que colocarse las gafas. Unión de piezas a tope en vertical ascendente. Este ejercicio hay que realizarlo en sentido ascendente porque si no resbalaría el cordón. Hay que bajar la intensidad para que no se descuelgue la soldadura por efecto de la gravedad. El electrodo debe tener una inclinación ascendente. Soldadura bajo techo. Para este ejercicio utilizamos electrodos básicos que previamente secamos en la estufa a una temperatura adecuada para evitar la humedad que este tipo de electrodos absorbe por su material, carbonato cálcico y magnésico. Utilizaremos una intensidad de 100 amperios aproximadamente, debido a que el electrodo es bastante grueso, 3,25. El electrodo hay que inclinarlo ligeramente hacia nosotros. Unión de tubería en plano. Para este ejercicio previamente tendremos el tubo punteado por el interior. Utilizaremos un electrodo de 2,5. Es necesario la utilización de alicates para la rotación del tubo según vamos soldando. El electrodo siempre debe tener la misma inclinación que si soldáramos en plano. Unión de tubería en posición. Para este ejercicio vamos a soldar siempre en sentido ascendente empezando desde abajo. Luego cambiaremos de posición y repetiremos la misma operación. Podemos doblar un poco el electrodo en su parte inicial para que nos resulte más cómodo. Habrá que reducir la intensidad, ya que el cordón tenderá a deslizarse debido a la gravedad. Defectos en la soldadura. Los principales defectos que podemos encontrarnos en la soldadura son inclusión de escoria o poro, debido a intensidad escasa, inclinación pequeña del electrodo o falta de limpieza. Mordedura. Puede deberse a que el electrodo sea de mayor diámetro, alta intensidad o a la posición incorrecta del electrodo. Proyecciones. Quedan a los lados del cordón por la utilización del arco largo.